La carta a los hebreos fue dirigida hacia cristianos de segunda generación. Eso significa que había pasado ya un buen tiempo. Pero no solo fue escrita para cristianos de segunda generación, sino que hay estudiosos que se han dado cuenta que incluso hebreos o judíos que vivían afuera de Jerusalén podían leer esta carta y escúchenme, al leer esta carta podían aprender del judaísmo y del cristianismo. Es que ustedes entenderán, al vivir fuera de Jerusalén, ellos no estaban tan relacionados con el judaísmo, con las prácticas del templo y con todas esas cosas. Entonces, cuando ellos leían la carta a los hebreos, ellos aprendían sobre el judaísmo, pero aprendían cómo Jesús había venido a completar cada una de esas leyes. La carta a los hebreos ha sido escrita de una forma tan hermosa que incluso muchos estudiosos dicen que sería el quinto evangelio, porque describe la historia de Jesús bajo la luz de la ley, cómo Él la completó. Entonces, eso es como se ha escrito la carta a los hebreos. Pero también fue escrita para, como les dije, los cristianos de segunda generación que estaban empezando a tambalear en su fe. Habían recibido a Jesús, habían sido llenos del Espíritu Santo, pero estaban tambaleando de su fe. Entonces, esta carta les estaba enseñando a no tambalear, a mantenerse. Ahora, ustedes y yo estamos en el mismo lugar. Ustedes y yo a veces podemos sentirnos como que si tambaleamos en nuestra fe. Pero ahora escuchen esto. Ellos no solo tenían lo que nosotros sufrimos de que a veces podemos tambalear en nuestra fe porque el tiempo pasa y los problemas suceden, sino que ellos también eran perseguidos por ser cristianos. Ellos al proclamar a Jesús, ellos al decir que eran cristianos, ellos al aceptar a Jesús en su corazón, para los judíos, escuchen, esto era lo que sucedía. Si mi padre era judaizante y yo iba donde él y le decía, papá, soy cristiano, creo en Jesús, que Jesús es el Mesías, que Yeshua es el que nos ha venido a salvar, mi papá me echaba de la casa, se avergonzaba de mí y me negaba como hijo. Eso sufría cada hijo que decía que era cristiano de una familia judaizante. Entonces, y así muchos tipos de persecuciones. Entonces, ellos no solo tenían eso de que podían tambalear en la fe, sino que además eran perseguidos. Pero no se preocupen. La persecución en la historia y aún hoy día, lejos de minimizar el crecimiento de la iglesia, lejos de menguarlo, lejos de tener menos gente, en ese tiempo lo que sucedió es que la multiplicó la iglesia. Y déjenme explicarles cómo sucedió o por qué sucedió. El Espíritu Santo en los primeros años empezó a actuar de una forma tan grande que miles aceptaban a Jesús. Dice la Biblia que en una prédica de Pedro 5,000 aceptaron a Jesús. Entonces todos ellos eran esos cristianos de segunda generación. Pero ahora viene la persecución. Ellos tienen que huir. Esas personas con el fuego que tenían por Jesús empezaron a ir a otras provincias, a otros lugares, a otras ciudades. ¿Y qué creen que empezaron a hacer en esas otras provincias y ciudades? ¿Qué creen que hicieron? Empezaron a hablar de Jesús con más fervor. Ahora más personas estaban escuchando a Jesús y ellos no temían por ser cristianos. Pero ¿saben algo? Aún hoy día hay cristianos. Yo sé que con todo esto de los derechos, de la libertad, de la igualdad y todas esas palabrerías filosóficas que se tratan de manejar en pro humanidad, aún con todas esas, hoy día se sigue asesinando a gente por el simple hecho de ser cristiano. Y hoy día eso tampoco ha minimizado el crecimiento de la iglesia. ¿Tenés algunos ejemplos? Varios. Y debo decir que me intrigan en los últimos días hay dos temas que me intrigan.
Y yo no sé si voy a seguir investigando o no. Digo no sé porque requiere tiempo y me pregunto, no sé si el Señor quiere que yo haga eso. El primero de esos temas son los avivamientos de la iglesia. La historia de la iglesia ha tenido distintos avivamientos a través de los años. Por supuesto, el primer avivamiento es la fundación con la iglesia primitiva y los apóstoles. 5,000 vienen a Jesús. Los más recientes están registrados, los 1700 en Europa, los 1800 en África, después de la Segunda Guerra Mundial en Corea del Sur, cuando los peregrinos fundaron Norteamérica, el avivamiento allí, en fin, yo he estado tratando de hallar algún tipo de lógica. Pero la otra cosa que me intriga y atañe a nuestro tema de hoy es precisamente la persecución. Porque cada vez que la iglesia fue perseguida, creció, se multiplicó y con cristianos genuinos, Porque si usted me preguntara ahora a mí como predicador, y perdonen si esto ofende a alguien, lejos estoy de querer ofender, pero si usted me pregunta a mí, ¿qué porcentaje de los asistentes creo que realmente son cristianos de los asistentes? No estoy seguro que el porcentaje sea superior al 50%. Creo que hay un alto número de ustedes que vienen por costumbrismo religioso, vienen por deporte, vienen porque los obliga la familia o para estar en paz con su esposa o esposo. La persecución siempre arregla eso, porque cuando hay persecución, se es cristiano o se es cristiano. Todos los que de ustedes vienen por razones equivocadas, si la iglesia de Cristo empezara a ser perseguida en El Salvador, no vendrían. ¿Con qué cuesta trabajo que vengan sin persecución? Ya no se digan bajo persecución. Ahora, miren el dato curioso. Voy a poner solo 2 ejemplos, ya que Talo me decía si tenía alguno. Los 2 emblemáticos. Esto es en China. Dice que el 2030 se estima que va a ser el país con más cristianos en el planeta Tierra. Y en China el evangelio es perseguido, es causa de muerte. Seguí, por favor. ¿Dónde está lo amarillo? ¿O no está lo amarillo aquí? No te oigo. Ok, este es lo amarillo. Bueno, oficialmente la República Popular de China es un país ateo, pero está cambiando rápidamente. 1.300 millones. Wow, 1.300 millones. Nosotros no somos ni 6 o 7. Buscan un sentido y consuelo espiritual que ni el comunismo ni el capitalismo les puede dar. En 1949 la comunidad protestante de China tenía solo 1 millón. 1950 al 2019, esos son ¿qué? 70 años. Hoy ya supera a muchos países con mayor arraigo. En 2010, wow, 58 millones. Notan, esto es un crecimiento de 1 millón por año. En China, la iglesia evangélica crece 1 millón por año en promedio, bajo pena de muerte. Increíble, ¿no? En comparación con 40 millones en Brasil y 36 en Sudáfrica. Siga. El profesor Yang, que no sé quién es, destacado experto de religión, cree que ese número va a aumentar hasta 160 millones al 2025. Esto podría poner de China por delante incluso de los Estados Unidos, que tenía 159 millones de protestantes, pero cuyas
congregaciones están en declive. Mira el contraste. En China, bajo pena de muerte, 1 millón crece por año. En los Estados Unidos, el país de las oportunidades y en donde la religión oficial es la evangélica, no sé cuánto decrece, pero el número último era que cerraban 50 iglesias por año en ese país. Iglesias evangélicas. Entonces, si lo que queremos es que la iglesia evangélica crezca, les pregunto, ¿la persecución es una alternativa? Bueno, como iglesia de Cristo, ¿cuál es nuestra misión? Ya no son la iglesia de Cristo ustedes. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia de Cristo? Predicar el evangelio y que más personas sean parte de la iglesia del Señor, amén. ¿Cuál es la mejor metodología para que eso suceda? ¿Perdón? No, no es salir a predicar. Tampoco orar. Si en China no pueden predicar. ¿Cuál es el mejor método? Levante la mano a alguien y dígame el mejor método. Hermano Carranza, la persecución. Y yo orando para que quede un país que permita la libre predicación del evangelio. Ya no voy a pedir por un presidente así. Interesante, ¿no les parece? Pero si esto les parece un caso excluyente, miren el segundo. Corea del Norte, si te pillan con una Biblia, estás muerto. Wow. De los cerca de 300,000 cristianos que hay en Corea del Norte, 70,000 han pasado por los brutales campos de prisión tras ser pillados practicando su religión. Sin embargo, los informes revelan que un 36% de la población, oigan eso, 36% de la población sigue con cultos cristianos en el país donde más persecución existe. Wow, siga. Corea del Norte es el lugar más opresivo del mundo para los cristianos, un país en el que los creyentes practican su fe en secreto. Aquí varios practican su fe en secreto también. Imagínate que hoy día les da vergüenza decir que son cristianos, hoy día que no son perseguidos. ¿Dónde? Aquí. No, es que ellos practican su fe en secreto. Son como agentes secretos. Como en Corea del Norte. No pueden ni siquiera poseer una Biblia. ¿Cómo van a llevar una Biblia a la universidad? Ni tampoco hablar en nombre de Jesús en público. Les da pena orar cuando van a almorzar. Y si están en un restaurante caro, ¿qué va a decir la gente? ¿Y que no va a pagar, pues? Tanto es así que se tortura y ejecuta a quienes son sospechosos de adorar a Dios. ¡Wow! Además, poseer un ejemplar del Evangelio en el país gobernado por esta dictadura, 15 años en campos de prisión por usar la Biblia o condenado a muerte. A pesar de las trabas que se le impone a los cristianos, los informes revelan que el 36%, eso significa 9 millones, continúa practicando el cristianismo. Increíble. Hoy día sucede eso. Hoy día. Y estos dos pequeños ejemplos. Dije los más emblemáticos, pero hay cantidades en donde el fenómeno es exactamente el mismo. Países en donde hay persecución, el evangelio se consolida y las personas tienen una fe firme. En países como el nuestro, en donde hay libre proclamación del evangelio, sucede lo que ya antes dije. Ellos estaban sufriendo persecución. Los de segunda generación
estaban queriendo regresar al judaísmo, precisamente por la persecución. El escritor de la carta a los hebreos les dice, no descuiden su fe. Eso lo vimos la semana anterior. Lo hace explicándoles la superioridad de Cristo frente a los ángeles. Ahora va a explicar la supremacía de Cristo frente al más emblemático de los próceres del judaísmo. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Superior a Moisés. Vayan con nosotros a Hebreos capítulo 3. Superior a Moisés. Y cuando encuentran la cita, si nos acompañan y nos ponemos de pie. Dice Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa, como siervo, para testimonio del que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús, gracias por ser superior a todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Gracias porque tú eres superior a los ángeles y a la religión, mi Dios. Gracias porque tú no eres eso, tú no eres una religión, tú no eres una organización. Señor, tú eres una relación. Señor, te pedimos por todos los cristianos que están siendo perseguidos hoy, mientras nosotros disfrutamos un culto con una silla cómoda, con aire acondicionado, con buen sonido. Hay personas, Señor, que en este momento tiemblan por sus vidas por el simple hecho de tener una Biblia. Te oramos por ellos, Señor, para que tú puedas fortalecerles y sigan siendo un ejemplo para el mundo. En tu nombre, amén. Pueden tomar su asiento. Los destinatarios de la carta querían evitar la persecución. Ellos asumían que regresando al judaísmo iban a evadir la persecución. El escritor les dice, no tienen por qué hacer eso. Ellos seguro preguntan, pero es que estamos sufriendo. El escritor insiste, Jesús va a darles la fortaleza y la madurez para sobreponerse allí en medio de la persecución. Deben tener fe. Ahora, sé que esto es más fácil decirlo que vivirlo. Sin embargo, los ejemplos me dan la razón. Es suficiente con que la Biblia lo diga, pero la historia lo corrobora. ¿De qué otra forma puede multiplicarse el evangelio en los países que sufren persecución, sino por la milagrosa obra que Cristo hace en el corazón de esta gente? Yo no olvido la vez que le pregunté a ese pastor cubano, las cosas han cambiado hoy, pero no hace 10 años. Hace 10 años era perseguido también el evangelio en ese país, y yo le pregunté sobre su esposa y su hijo, y luego le dije, ¿significa que por vos haber salido del país a una conferencia en Florida, una conferencia evangélica, correr riesgo? Él me dijo, varios de mis colegas al entrar de nuevo son capturados. ¿Significa que vos podés quedar capturado? Sí, dijo, pero con tanta naturalidad, ¿no te preocupa? Es el diario vivir para nosotros.
casi siento gozo si eso me pasa, dijo. Solo el Señor puede poner ese sentimiento en sus corazones. El escritor quiere que ellos tengan esa fe y esa fortaleza. Lo hace hablándoles sobre la supremacía de Cristo. Les dice, ustedes quieren regresar al judaísmo como si el judaísmo fuera superior a Jesús. Ya habló sobre los ángeles. Ahora va a hacerlo sobre Moisés. Y cuidado, no es que Moisés sea comparable a nuestro Señor. Lo que sucede es que es emblemático, el más emblemático dentro de la religión judía. Y de allí es que dice el escritor, mire, Moisés es el líder histórico más fiel. Sin embargo, aún él no fue fiel. Jesús sí lo es, y ahí es donde empieza a comparar la fidelidad de uno y de otro. Pero vos dijiste que Moisés había sido el más emblemático. ¿Y qué hay de Abraham? Abraham se le llama el padre de la fe. Abraham es el patriarca de los patriarcas. Entonces, ¿a dónde lo dejamos? ¿Qué es de él? Y yo pienso que todos llegaríamos a la misma pregunta. Si pensamos en personajes emblemáticos del Antiguo Testamento, debemos de pensar al padre de la fe. Pero no es así. Escuchen esto. ¿Quién fue el que escribió de Abraham? Fue Moisés. Dios le entregó la inspiración a Moisés para escribir la historia de Abraham. Bueno, pensemos en esto. ¿Quién pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí ayunando y hablando con Dios y vio su espalda? Fue Moisés. Todavía bajó del monte Sinaí y su rostro resplandecía de la misma gloria que había sido compartida con él. Fue Moisés. ¿Quién fue el caudillo que liberó al pueblo de Abraham? Fue Moisés. ¿A quién le fueron entregadas las leyes que fue el fundamento donde se inició el judaísmo? Fue Moisés. Entonces, cuando hablamos de Moisés a los judíos, cuando a un judío vamos y empezamos a hablar con él de Moisés, estamos hablando casi de una eminencia para ellos. Incluso Dios por eso no dejó el cuerpo de Moisés con los israelitas. ¿Qué creen que hubieran hecho los israelitas si Dios le hubiera dejado su cuerpo? Ahí anduvieron una mano por todos los países. Entonces Dios dice, bueno, se los voy a quitar. Como era una eminencia para ellos y ellos creían que era el fundamento de su religión, entonces el escritor de Hebreos les dice, bueno, pero Moisés fue tan solo el siervo, ¿y acaso Moisés entró a la tierra prometida? Moisés no entró. ¿Podríamos creer entonces que eso le quita mérito a Moisés? No. Pero al compararlo con Jesús, vamos a llegar a esta conclusión. Jesús fue fiel desde el inicio hasta el fin. Desde que estuvo en la cruz hasta morir por nosotros y resucitar al tercer día. No como Moisés. Así que si comparamos a ambos en cuanto a fidelidad, cierto que tiene algún mérito Moisés, pero él no entró a la tierra prometida. No fue 100% fiel. Jesús sí. Pero sigue, vean el verso 3. Lo quiero leer de nuevo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas
es Dios. Aquí va la segunda comparación. Primero lo hace a través de la fidelidad, ahora lo hace a través de... Quiero usar esta lámina como ilustración. ¿Qué impresión les da esta casa? ¿Qué sería lo primero que dirían al respecto? ¿Qué dirían? Nadie dice nada. Bonita, iluminada. Yo diría, wow, qué hermosa casa. Siga. Mire las vistas por dentro. Siga. Y tiene esta vista en su balcón. Es una especie de paraíso. Bueno, como simple ilustración quise usar esto, porque la pregunta es la siguiente. ¿Quién es la persona más importante de esa casa? ¿Quiénes merecen en esa casa nuestro aplauso, nuestro reconocimiento? Levante la mano, por favor, y sugiéranme. Saúl, el arquitecto que la diseñó, ¿verdad? Alguien puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene esa mente brillante para diseñar eso, entonces al que hay que aplaudir primeramente es al arquitecto. ¿De acuerdo? ¿A quién más? ¿Más nadie? ¿Hermana? Definitivamente al dueño de la casa, porque el arquitecto, por brillante que sea, si no tiene los recursos, ¿cómo construye algo así? Por otro lado, la mayor parte de arquitectos diseñan, este tipo de arquitectos, diseñan en función de las ideas del dueño, del que tiene los recursos. El dueño dice, quiero esta vista, quiero estos cuartos, quiero esto y lo otro. Entonces, al segundo que habría que aplaudir ahí es al dueño de la casa. Bueno, hay que aplaudir a la casa porque es hermosa, hay que aplaudir al dueño y hay que aplaudir al arquitecto. ¿Habría alguien más a quien debamos aplaudir? ¿No? ¿Quién, hermano? Al conductor. Al constructor, bueno, los constructores, sin restarles mérito, son siervos, porque ellos reciben los planos ya hechos y reciben los presupuestos elaborados. Entonces, el trabajo de ellos es ejecutar las ideas del arquitecto y del dueño. No digo que no tiene méritos, pero no a la par del dueño y del arquitecto. ¿Hay alguien más que se nos quede, hermano? ¿Perdón? Al Señor. Bueno, es que es parte de. ¿Aquí dijeron algo? Hermano, gríteme. ¿Qué dice? El que la cuida. Ustedes aplauden a los que la cuidan. Pero ustedes aplauden al que le da mantenimiento. De veras. Bueno, los que le dan mantenimiento también tienen mérito. Pero es primera vez que yo escucho que alguien dice, cuando ve una casa tan bella, el jefe de mantenimiento debe ser fabuloso. Ahora vamos a ocupar la ilustración que el escritor tomó. ¿Qué representa la casa? Porque acabo de leer que ahí hay una casa. Sí la leyeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa la casa? Un lugar. ¿Cuál? ¿Nadie sabe qué representa esa casa? Léanlo, está literalmente de nuevo, dicho. Vean el verso 3. De tanto mayor gloria que Moisés es estimado hizo, cuando mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda esta casa es hecha por alguno. ¿Quién es la casa? No. Verso 6. El 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué? ¿Quién o qué representa esta casa?
el pueblo de Dios. ¿Está claro? Esa hermosa casa somos nosotros, un hermoso pueblo. A algunos les cuesta trabajo creerlo. Bueno, ¿quién está representado por el arquitecto? ¿O a qué representa el arquitecto? Arquitecto, allá atrás, dígame, ¿a qué representa el arquitecto? Gríteme. Exacto. Dios es el arquitecto. Él es el que la diseñó. Fantástico. ¿Quién es el dueño? Alguien levante la mano y dígame quién es el dueño de esa casa. ¿Para quién la diseñó Dios, hermano? Cristo es el dueño. Y no es su hijo. Es el heredero. Es el señor de la casa. Bueno, y a todo esto, ¿quién es Moisés ahí, pues? ¿Hermana? El hermano que quiere de ella darle el reconocimiento al que le da el mantenimiento a la casa. Eso es Moisés. O si usted prefiere, no es el jefe de mantenimiento, es el constructor. Es un siervo. Entonces Dios está diciendo, de acuerdo, es un siervo y merece aplauso, pero el arquitecto es Dios. Y esa casa la hizo para su hijo. Ustedes son la casa de Dios y el hijo tendrá cuidado de ustedes porque él es mayor que Moisés. ¿Lo entendimos? Terminemos porque no hay tiempo y a saber cómo. Lean este verso, verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. El autor les está diciendo, no luchen contra esta verdad. No endurezcan sus corazones, no hagan un callo en su corazón. Imagínense ser un callo en su corazón en contra de Dios. Eso significaría que a ustedes ya no les dolería nada en su corazón. Y si ya no les importa nada en su corazón, eso significa que ahora van a pecar sin importarles. Entonces, por favor, recuerden esta frase. Cuando la indiferencia persiste, reinará la desobediencia. Cuando somos indiferentes a lo que el Señor hace en nuestra vida, o sea, endurecemos nuestro corazón, vamos a terminar siendo desobedientes. ¿Tenés algún callo? Sí, tengo varios en las manos. Me imagino que por levantar pesas debes tener. No, por trabajar con la pala. Oh, sí, me imagino cuán duro. ¿En serio? ¿Dónde hay uno? Aquí. Oh, sí, se te nota. Está endurecido y es insensible al dolor. Sí, ya no duele. ¿Es carne muerta? No. No es carne muerta. Yo igual lo creía hasta que un médico me explicó. No, pastor, los callos no son carne muerta. Solo se han vuelto insensibles al dolor. De tanto rozar o de tanto forzarlas, se vuelven insensibles al dolor. Pero cortalo, la sangre va a estar ahí. Es carne viva. Eso es exactamente lo que el pecado hace. La frase que acabas de decir, la indiferencia nos lleva a la desobediencia. Algunos se acostumbran a pecar hasta que la desobediencia es su estilo de vida. Endurecen tanto su corazón que ya no se sienten mal. Voy a poner un ejemplo para entender esto. Aquella señora que harta de las infidelidades de su esposo, le dijo, no vas a volver a tocarme. Y son ya varios años de no tener intimidad sexual con él. No se separaron, siguen viviendo juntos. Si usted pregunta, es por costumbre, por los hijos, por religión, por dinero, las razones que usted quiera, allí siguen juntos amargándose la vida, como callo en una mano. Él por su lado hizo algo parecido, harto de la indiferencia de ella, él
sexo fuera del matrimonio se convirtió en su estilo de vida. Con quien sea, hasta con una escoba. Ya no recuerda qué es tener sexo por amor y dice no hacerle falta. Vienen a la iglesia. Viven para aguantarse. Dicen que le están haciendo bien a los hijos. Los hijos los menosprecian. Y los hijos dicen que lo último que quieren hacer es repetir la vida de ellos. Pero ellos dicen que están siendo un ejemplo para sus hijos. Yo les preguntaría a ambos, ¿cómo pueden no rendir su voluntad a Dios, pedir perdón por el pecado e intentar resolver sus vidas? Se volvieron insensibles. Viven en amargura. El matrimonio es para disfrutar la vida a plenitud, no para vivir amargados. Pero la indiferencia lleva a la desobediencia hasta que se vuelve insensible. Este es un pequeño ejemplo de 7 o 70. Cuando decidimos hacer caso omiso a la voluntad de Dios. El escritor nos está diciendo, como les dijo a ellos, ¿por qué no le creen a Jesús? Él es Dios, es mayor que Moisés. Si los liberó del pecado de la esclavitud egipcia, ¿cómo no les va a liberar a ustedes del pecado carnal o del pecado financiero, de lo que sea? Pero hay que rendir nuestra voluntad. Oramos.